Doctor Julián Nasif, de Citas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Dante? Buenas tardes y también buenas tardes a la audiencia. Ustedes hoy tuvieron una reunión en la legislatura tratando de hacer visible la situación de la salud, visibilizar los conflictos o los problemas que vive la salud en Tucumán. ¿Por qué no nos cuenta un poco de ello? Sí, verdaderamente estamos en una situación crítica. La salud en general, el personal de salud en particular, atraviesa momentos muy difíciles, momentos que no son nuevos, sino que vienen marcando todo un seguimiento de anteriores administraciones que han precedido inclusive al actual ministro de Salud. Estamos hablando de la época en que la ahora candidata a intendente, doctora Chala, ocupaba el ministerio, y que fue en una época, ¿no es cierto?, en donde no vamos a repetir una vez más porque la población lo conoce en general, de cuánto el personal se ha involucrado en el tratamiento, en el manejo, en estar presente permanentemente en tiempo de pandemia. Y esto que hoy en día se vive, en donde el sistema público de salud aparece, podríamos decir, como la caja de resonancia de lo complejo que es la vida para gran parte de la población, y sobre todo de aquella población que aparece como la más necesitada, la más vulnerable, un término que actualmente está tan usado, pero vulnerable no solo desde lo económico, sino que las carencias, el empeoramiento de la calidad de vida determina la aparición de una serie de enfermedades propias de poblaciones pobres. El dengue es una de esas características problemáticas en salud. Los cuadros gastrointestinales caracterizados por procesos de vómitos y diarrea que llevan a los niños a deshidratación es otra de las características propias de aquella relación que existe entre cuanto peor es la calidad de vida, más frecuentes son este tipo de enfermedades. Las enfermedades propias de la época que están comenzando, y si hablamos de pediatría, por ejemplo, los cuadros de bronquiolitis y el desborde a consecuencia de solo numerar alguna de ellas, en el que en este momento están sobre todo los lugares en donde se internan en el sistema público de salud, sin dejar de lado el inusual y parece ser indetenible crecimiento de aquellas enfermedades que afectan a la esfera emocional, con trastornos de índole psicológicos, de índole psiquiátrico, que en otros momentos de la vida parecían ser potestad solo de adultos. Hoy en día también ese crecimiento en este tipo de patologías o de enfermedades, para hacer más entendible la expresión, se ve en adolescentes y en niños que están superando la infancia e ingresando en la adolescencia de una manera llamativa y alarmante, a la par de también un crecimiento significativo en el número de adolescentes que se internan a consecuencia de síntomas que aparecen por ser personas que lamentablemente recurren al uso y al consumo de estupefacientes. Entonces, la complejidad en cuanto a las distintas características de la enfermedad van aumentando, son reflejo de lo que sucede en la comunidad en general, y ahí está el personal de salud. El personal de salud que está devastado en varios aspectos, devastado desde lo económico por tener sueldos que cada vez son más paupérrimos, o sea, en salud un número enorme de personal de los equipos de salud trabaja y son pobres porque tienen sueldos iniciales que cada vez son más inferiores. La última reunión que tuvimos con el ministro de Economía fue el día viernes,
el ofrecimiento que se hizo desde el gobierno verdaderamente no es aceptable bajo ningún punto de vista, y así hemos respondido ante la propuesta que ha hecho el gobierno, que no hace más con esa propuesta que seguir empobreciendo al personal de salud. Empobrece en lo que son sus condiciones de vida, empobrece en lo que es la pérdida del valor del salario, y hasta empobrece también por todo lo que impacta en el área emocional y psicológica de un personal que en gran medida es femenino, porque ese es el otro aspecto que hoy en día poco se habla, pero que sí no podemos dejar de decirlo, del creciente número de personal femenino trabajando en salud. Muchas de esas personas son sostén de hogar y de pronto, ¿no es cierto?, se ven involucrados en una tarea que la desarrollan con la eficacia y la capacidad propia de quien se ha profesionalizado, pero que determina que no les alcance para vivir. Entonces, tener que escuchar a colegas que son madres y decir: doctor Julián, acabo de inscribir a mis hijos en la escuela y lo que tengo que pagar por ellos no alcanza con lo que gano en todo el mes trabajando en el hospital. Y uno dice: pucha, pero si esta colega está gastando un dinero para hacer estudiar a sus hijos y dice no poder alcanzarle, no para otro tipo de situación. Entonces, es enorme el deterioro que hay en ese aspecto. Seguramente que si esto no se revierte una vez más, se lo hemos dicho al ministro de Economía presente en la reunión, lamentablemente el ministro de Salud, que debiera ser el primer interesado en resolver la cuestión, no estuvo presente en la reunión del día viernes, aduciendo a compromisos de índole político, partidario. Parece interesarle eso más que resolver el problema del sector que él conduce, cuando en varias oportunidades hizo expresiones de esperemos la paritaria, seguramente va a haber un ofrecimiento que es satisfactorio. Incluso escuché, me comentaron de una declaración que hizo en el día de hoy hablando de sueldos iniciales en un valor que no es real, porque el ofrecimiento recibido en la Casa de Gobierno no se condice para nada con lo que expresó hoy el ministro de Salud. Entonces, dejemos de dar un mensaje erróneo a la población, dejemos de seguir castigando de ese modo una vez más a quienes trabajamos en salud. Bueno, lamentablemente la situación está así. De alguna manera, luego de esa acalorada reunión que fue el día viernes, porque por supuesto desde citas hemos hecho escuchar de manera vehemente, siempre dentro del marco del respeto, la oposición total a ese ofrecimiento al que hemos caracterizado de insultante para quienes trabajamos en salud, no insuficiente, sino insultante. Bueno, el ministro de Economía pareció entrar en algún momento de recapacitación y se comprometió a un nuevo llamado que llegaría a ser en el transcurso de esta semana, en donde estarían, ¿no es cierto?, planteando la posibilidad de un nuevo ofrecimiento que sin dudas debe ser de mejor medida que el realizado. Ahora, ellos tienen acceso a los números y la verdad que les podrían contestar inmediatamente. Esto yo lo tomo sin lugar a dudas, de ir llevándolo en el tiempo. Sin dudas, Dante. Acá hay una cuestión, ¿no es cierto?, que hace cada vez más insoportable y más agobiante la situación, porque se da una relación que para nada puede funcionar en el tiempo. ¿Y a qué me refiero? Cada vez uno habla del sector salud porque es al que pertenece, pero sin dudas que avisora que también otros sectores tienen inconvenientes, pero tenemos un problema, sí, pero también otros sectores, y ahí es donde surge el gran problema. ¿Y qué hacen los otros gremios representantes de sus afiliados que mansamente aceptan ofrecimientos del gobierno e incluso hablan loas del mismo? ¿A dónde están? No, o viven en otros países o terminan siendo funcionales
aquellas propuestas que desde el sector oficialista, conducente de la política provincial, ¿no es cierto?, les hacen. Pero bueno, Citas tiene un compromiso al cual nunca va a renunciar, y ese compromiso es mostrar fidelidad hacia quienes, siendo afiliados a nuestro espacio gremial, trabajan en salud. No hay otro tipo de compromiso, aunque muchos funcionarios de hoy en día traten de tildar a Citas como de un gremio opositor. Y se lo hemos respondido en el marco de la reunión. Sí somos opositores, pero opositores a mediocrizar el salario y las condiciones de trabajo de quienes trabajamos en salud, no opositores de otra naturaleza como de la que ellos interpretan de índole política y partidaria. Entonces, cuando recién hacía alusión a una relación que no cierre, que es imposible sostener en el tiempo, es cada vez políticas que empujan a un mayor empobrecimiento de quienes trabajan versus un crecimiento exagerado, desbordante, de políticos que cada vez son más multimillonarios, más poderosos económicamente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Hay una desvirtuación total de la democracia. La democracia, bien considerada y respetuosamente llevada adelante, impulsa el bienestar general, no el bienestar de unos pocos pícaros, ¿no es cierto?, y el sufrimiento de los demás, y fundamentalmente de quienes trabajan. Nuestro sector, si consideramos en la administración pública, es el sector que mayor carga horaria diaria, semanal y mensual tiene. Por supuesto. Y resulta que se lo quiere, ¿no es cierto?, igualar con los sueldos de otros sectores de la administración pública que tienen menor carga horaria, menor responsabilidad, menor complejidad de la tarea que realizan, porque acá quienes trabajamos en salud estamos trabajando con vidas humanas, con personas sobre las cuales debemos pensar, resolver, tratar, proceder y ayudar a que recuperen y restablezcan su salud. Entonces, poner en igualdad de condiciones salarialmente hablando y decir, no, a ustedes no podemos reconocer un poco más porque si no viene la queja de de aquel o del otro sector. Pero si los demás gremios son todos obsecuentes, arrodillados. Jamás le van a pasar esa factura porque entre bomberos no se pisa la manguera. Exactamente. En línea general, exactamente. Es un argumento absolutamente carente de ningún valor, ninguna veracidad. Una última pregunta, doctor, y tiene que ver, a ver, ustedes, por supuesto, al existir el problema sanitario en otros sectores, por ejemplo, educación, ustedes ante esos problemas, luego eso repercute en los niños que van llegando, por ejemplo, a los hospitales con patologías que no deberían existir, o por lo menos no en el nivel en el cual se presentan actualmente. Por otro lado, tienen ustedes las condiciones, a ver, edilicias de los propios hospitales y las de recursos tanto materiales como humanos, digamos, para tratar. Sí, las condiciones edilicias en muchos lugares dejan mucho que desear. Y a propósito, ¿no es cierto?, de este crecimiento en el número de personal de salud afectado por lo que se denomina neumonía bilateral de origen desconocido, ha quedado claramente dilucidado, ha quedado claramente evidente una serie de errores que hay en el capítulo que nosotros denominamos el de higiene y seguridad en el ámbito laboral. Cuestiones que sobre las cuales recién ahora parecen empezar a desarrollarse acciones tendientes a mejorar esa cuestión, cuando en realidad el CIPROSA, por su papel de órgano de contralor, debiera haber puesto siempre en práctica una serie de cuestiones que denominamos de protocolo, de mantenimiento, de cuidado, por ejemplo, del agua.
asegurar que en los establecimientos públicos de salud, como en los demás establecimientos de otra naturaleza, exista agua de buena calidad para evitar contraer enfermedades, es un aspecto significativo. Proceder al mantenimiento de los sistemas de refrigeración que utilizan precisamente agua, con filtros que son de determinadas fabricaciones y calidades que implican evitar el tratamiento adecuado de los mismos y la conservación de los mismos, la diseminación de enfermedades que afectan al aparato respiratorio, bueno, es otra de las características. Hasta acá no tenemos respuestas de esos planteos que hicimos a través de una nota hecha al Ministerio de Salud. Esto lo repetimos, ¿no es cierto?, porque lo repetiremos hasta el cansancio, porque hasta acá respuesta a esa nota no tenemos, a pesar de haber reiterado la solicitud. Y uno dice, trabajar en salud es sinónimo de que el personal que va a trabajar se va a enfermar y hasta incluso va a perder la vida, como viene sucediendo últimamente, fundamentalmente con el personal de enfermería. Es un contrasentido absoluto. Capacitarse, formarse, adquirir experiencias para después perder la vida en ese marco laboral es algo que entra en aquello que se llama sin razón y sin sentido. Doctor, bueno, las guerras se planifican para no tener pérdidas humanas. Tal cual, Si no porque ahí, porque ahí viene de tal cual. O sea, esto lo repetí algunas veces y nunca voy a dejar de hacerlo. Vocación de servicio a consecuencia de la profesión que hemos elegido en la vida tenemos. Vocación para inmolarnos, no. Rotundamente no. Entonces, completamente claro el mensaje, doctor Julián Nassif, secretario general de CITAS, solamente para informarle, comentarle a nuestra audiencia que a diferencia de las otras entidades gremiales, ustedes realizan la actividad gremial, pero no abandonaron la tarea que les corresponde. Ustedes todos siguen trabajando. Así es, en absoluto. Del resto de los dirigentes gremiales. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias, Dante, y también un saludo a todos ustedes y a la audiencia.